bienvenidos una vez más a Una Visión Diferente, en esta sección de videos llamadas El Candidato, en las que conocemos más a fondo las propuestas del candidato. Hoy estaremos con José Vallejo, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático por el partido de Andrés Arauz y Rafael Correa. Bienvenido, candidato, y cuéntenos, ¿quién es José Vallejo? Gracias, Esteban, y buenas tardes o buenos días a las personas que nos miran y nos escuchan. José Vallejo, tulcaneño, 49 años. He realizado mis estudios en el Colegio La Salle, en la Universidad Central y en universidades de otros países, especialmente en Francia. Tengo un doctorado en Economía Ecológica de la Universidad de Versalles de Francia y soy docente universitario desde hace 15 años más o menos, de los cuales unos 10 en la universidad pública, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Y desde allí, pues, estoy ahora en esta nueva trinchera, ¿no? La trinchera política. ¿Qué lo motivó a aceptar esta candidatura? Algunas cosas, ¿no? Lo primero, la decepción que sentimos muchos ciudadanos de cómo se lleva la política en la actualidad, de cómo se comportan los políticos en la actualidad, por un lado. Lo otro, mi formación académica y mi experiencia profesional me ha permitido conocer la realidad desde una formalización de conceptos y teorías, pero también desde la interacción con los estudiantes y también desde la interacción con el propio terreno a través de los procesos de investigación. Entonces, eso me ha alimentado, me ha enriquecido, me ha permitido tener conciencia de cuáles son nuestros problemas económicos, sociales de nuestra provincia y de nuestro territorio. Y finalmente, pues, la participación de grupos de personas que han visto en mi perfil, un perfil adecuado para que yo pueda formar parte, ¿no?, de las opciones dentro de este proceso que se llevará a cabo el 7 de febrero del 2021. Digamos que son esas tres cosas entonces, ¿no? Mi formación, la decepción por la política y el respaldo que he tenido de varios grupos y colectivos, ¿no? Nuestra provincia se ha visto abandonada por las autoridades centrales. ¿Cuál es el principal problema que tiene el país y la provincia? Exactamente. Bueno, además de las autoridades centrales, es necesario cuestionar también qué es lo que han hecho en años o décadas incluso, en algún caso, de los gobiernos locales, ¿no? Porque la competencia de la productividad le pertenece al gobierno provincial, por un lado, y pues el problema más recurrente de lo que nosotros conocemos en la población es el económico. Por supuesto, la pandemia, la crisis sanitaria es una preocupación importante, más sin embargo, queda pendiente para todos, ¿no? Esa tarea de activar la economía porque las familias no tienen ingresos, no tienen trabajo, no tienen sustento para llevar alimento a sus casas y es evidentemente en estos momentos la preocupación más importante. Si la preocupación es económica, entonces las respuestas tienen que ir en ese sentido, ¿no? Por eso también estamos aquí. El examen de acceso superior a la educación superior, para muchos tiene que ser eliminado y para otros tiene que cambiar su planteamiento. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, recordarte, Esteban, la universidad es un bien común, le pertenece a todos y no podemos excluir a nadie, por supuesto. Sin embargo, necesita una gestión colectiva y adecuada, como un bus que tiene abiertas sus puertas. Cualquier persona puede entrar, pero el bus tiene una capacidad limitada. En ese sentido, debemos estar conscientes que la universidad necesita recursos y esos recursos son de los ecuatorianos y por lo tanto también se necesita un proceso de selección, ¿no? Por dos cuestiones. Primero, para garantizar que la materia prima, entre comillas, es decir, los nuevos bachilleres, estén en condiciones de realizar los estudios durante toda la carrera, que no haya deserción, que hayan escogido la carrera adecuada. Y segundo, para que los recursos de los ecuatorianos sean utilizados óptimamente. Necesitamos un tipo de política en la cual exista un proceso de selección, como yo lo tuve que hacer
cuando fui becario. Yo fui becario del gobierno de Rafael Correa y por supuesto era necesario un proceso de selección. Entonces, el ingreso gratuito no significa una cuestión de abrir las puertas a cualquier persona a la universidad, más bien se trata de una política que garantice el derecho a la educación a todos, pero que es necesario hacerlo con criterios de optimización, ¿no? Es necesario hacerlo con criterios de optimización y por el otro lado también con criterios de méritos. Eso es lo que puedo decir. ¿Cuál es su opinión sobre el tema Provida? Es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado, pero si nosotros nos mantenemos estrictamente en el contexto en el que nosotros vamos a actuar, debemos decir que estamos primero en un estado laico, ¿no? Que así lo enuncia la Constitución, que nosotros estamos haciendo política pública y que la política pública en este sentido de la noción de provida está cercana también a la política de salud pública. Desde allí, lo que nosotros queremos es sobre todo propiciar espacios de discusión y de debates profundos, porque desde la visión del Estado, la cuestión de provida o la cuestión asociada, ¿no? Implícitamente de la interrupción voluntaria del embarazo, pasa también por principios éticos, ¿no? Entonces necesitamos discutir eso. Por un lado, el Estado garantiza, ¿no es cierto?, la vida de todos los ecuatorianos y en la Constitución, pues la vida está enunciada desde la concepción, según la Constitución, pero por otro lado también tenemos mujeres jóvenes en algunos casos que ponen en peligro sus vidas para lograr hacer interrupciones voluntarias de embarazo, pero de manera clandestina. Entonces son dos problemas profundos, complejos, y yo creo que nadie implícitamente estaría en favor de la interrupción voluntaria, ¿no es cierto? Pero sí es necesario hacer una discusión profunda y un debate profundo, ojalá manteniendo en equilibrio estas dos cuestiones, ¿no? Lo que nos dice la Constitución, preservar la vida, pero también cuidar de la salud y de la seguridad de las mujeres en el Ecuador. Hace unos años se aprobó el matrimonio igualitario. Ese mismo día hubieron marchas que aplaudían el matrimonio igualitario y marchas que estaban en contra. ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio igualitario? Bueno, pues nuevamente desde la concepción del Estado, el matrimonio puede ser eh, abordado, ¿no? Como un derecho y como un derecho, pues todos los ciudadanos tienen acceso. De allí a que personalmente yo tenga una posición diferente, pues puede eso ser parte de otra discusión. Sin embargo, mi principio, digamos, mi concepción como candidato a la asamblea y como asambleísta es siempre defender los derechos de todos los ecuatorianos dentro de un marco jurídico adecuado, pertinente, y que cuando nosotros decimos todos, pues como la Constitución nos dice, pues sin discriminación de preferencias, en este caso sexuales o en otros casos de orientaciones políticas. La delincuencia ha aumentado notablemente en todo el territorio nacional. ¿Qué plantearía usted para reducirla? Primero, el diagnóstico adecuado, ¿no? Es evidente de que la delincuencia puede tener diversos orígenes, ¿no? O diversas causas, pero yo creo que una de esas causas es la desatención y el abandono tácito del gobierno actual, y que esa desatención y abandono no significa únicamente la ausencia de eh, la fuerza pública, por ejemplo, en las calles. Hay también los niveles de pobreza generados por una violencia económica, digámoslo así, y que en el mediano plazo la delincuencia o los índices de inseguridad pueden tener mejores resultados si es que generamos política pública para que
los ecuatorianos tengan acceso a un trabajo digno, tengan acceso a ingresos, tengan acceso a estabilidad económica, pero al mismo tiempo acompañamiento desde el Estado, ¿no? A través de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, a todos los ciudadanos, garantizando internamente pues, los niveles de seguridad. La inversión pública también puede generar seguridad, ¿no? Se trata de tener una visión desde varias aristas, ¿no? La complejidad. ¿Por qué digo que la inversión pública? Porque cuando hay inversión pública e infraestructura, sobre todo pública, generalmente los entornos mejoran, se dinamizan esos entornos y se vuelven más seguros. El ejemplo claro es aquí la Universidad Politécnica, ¿no? La construcción de esta infraestructura pues ha generado en su alrededor una dinámica interesante y actualmente pues es un sector muy, digamos, apreciado, ¿no? Y evidentemente ha mejorado mucho en cuestiones de seguridad. El uso de armas está actualmente en debate en la población. ¿Usted considera que la población está lista para armarse? Yo creo que ese no es el rol de la población. La población necesita sentir seguridad, pero seguridad que viene desde el Estado y desde la política pública. Permitir el uso de armas, hemos visto hasta la saciedad que no ha significado una mejora sustancial en los niveles de seguridad a nivel colectivo. Al contrario, tenemos ejemplos lamentables y recurrentes, ¿no es cierto?, todo el tiempo de personas que portando armas han sido protagonistas de actos lamentables y actos tristes, ¿no? De asesinatos o de participación, ¿no? En asesinatos masivos en universidades, actos terroristas inclusive, ¿no? Hemos visto esto de jóvenes universitarios en otros países, solo para poner un ejemplo, y en el caso pues del Ecuador creo que más bien la seguridad debe venir por otros lados, ¿no? Lo que estaba abordando hace un momento, ¿no? Intervención en la economía para generar estabilidad, intervención en obra pública e infraestructura, intervención en una cierta logística de seguridad que incluye el sistema, por ejemplo, fortalecer el sistema ECU que lo tuvimos en la Revolución Ciudadana, pero las Fuerzas Armadas y también la policía. Y por supuesto, seguridad jurídica. La ciudadanía piensa que 137 asambleístas para 24 provincias es demasiado. ¿Promovería una ley para reducir la cantidad de legisladores? Sobre todo, promovería una revisión del número de asambleístas. Si es que en base a un diagnóstico técnico y a criterios objetivos, pues el número de asambleístas tiene que reducirse, de mi parte no habría ningún problema, pero recordemos que ese número sale primero de la población, es decir, del número de pobladores en un territorio determinado, y que en base a ese territorio pues hay una forma de cálculo, ¿no? No es lo mismo hablar de la población de la provincia del Guayas que la población de la provincia del Carchi, ¿no? Entonces se trata de criterios de representatividad, de representación, más que de un número específico o absoluto, ¿no? De 137 asambleístas. Pero de mi parte yo no tengo ningún problema en discutir, en debatir, en revisar, siempre y cuando los criterios sean sobre la base, insisto, de un diagnóstico técnico y objetivo. Y la reducción de salarios a servidores del legislativo, y no solo del legislativo, sino también del gabinete de gobierno, del presidente y ministros, ¿también tenían su propuesta de reducir el sueldo? Nuevamente es algo similar, ¿no? Yo de mi parte no tengo ningún problema en que se reduzcan salarios. Ventajosamente tengo mi vida profesional hecha, es lo que me gusta, la academia. Simplemente estoy en una trinchera temporal, la política. Pero si es necesario revisar, no hay ningún problema. Pero recordemos adicionalmente que la reducción de salarios no resuelve los problemas estructurales y los problemas de fondo del país. Más bien estaría para que eh, una economía consolidada, una economía más fuerte, una economía más estable, pueda generar mejores salarios para el resto de los ecuatorianos
y que en función de los méritos, ¿no?, de cada uno, pues se asignen diferentes tipos de salario, ¿no? Puede ser una de las opciones, pero de mi parte, insisto, no tengo ningún problema. Sin embargo, hay que recalcar que eso no resuelve, se necesita otro tipo de acción, otro tipo de política. En las papeletas vemos 17 binomios a la presidencia, 9 partidos políticos a la Asamblea Nacional por el Carchi. ¿No cree que son muchos partidos? La Constitución garantiza el derecho de la participación de los ciudadanos en la vida democrática y el código de la democracia también, ¿no? El número de partidos viene más bien de la capacidad que tenga la población de manera espontánea, educada e informada, ¿no es cierto?, de asumir estos retos políticos. Imponer unilateralmente el número de partidos desde una unidad de poder como puede ser el Estado u otro lado, significaría socavar esos mismos derechos, ¿no? Por lo tanto, debe ser la misma población la que en organización voluntaria, libre, deliberada, ¿no es cierto?, pueda estructurarse en torno a un número determinado de partidos. Si se estima que son muchos, pues habrá que ir formándonos políticamente todos para que esa estructura vaya disminuyendo, si eso es lo deseable, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí destaco es el derecho a participar de todas y todos los ecuatorianos en las decisiones políticas y democráticas. ¿Qué opina usted del expresidente Rafael Correa? Bueno, él es un líder indiscutible y ya ha tenido la oportunidad de demostrarlo durante los 10 años, primero con la línea política progresista que tiene como principio básico el de la justicia y el de la equidad, y que ha dejado y sigue sin duda siendo uno de los personajes importantísimos dentro de la política nacional, y además es considerado a nivel mundial también como un líder, ¿no? Eso es indiscutible. Por eso nuestra visión es de mantener la línea política de Rafael Correa, reconociendo en él a uno de los ecuatorianos que mayor valor ha aportado para nuestro país, pero sin perder de vista y de horizonte que lo que nos identifique sobre todo esa línea política progresista. En la época de Rafael Correa, en 2011 exactamente, el PIB aumentó notablemente, fue uno de los más altos en la región del 7.9. Recordamos también que él puso, en la época de Correa se puso un límite a los intereses bancarios. O actualmente en la época de Lenín Moreno se quitó ese límite de eh, a los banqueros y ahora el PIB es del 1.9. Hay banqueros que ponen de interés 20%. ¿Usted plantearía nuevamente poner un límite? Bueno, Esteban, tú has topado un tema sensible y es el de la economía justamente. Es indiscutible que en el gobierno de Rafael Correa se logró, ¿no es cierto?, el crecimiento económico de manera inusitada, ¿no?, como nunca antes. Y eso se debe, entre otras cosas, más que al precio del mismo petróleo, al que muchas veces hacen referencias, a la manera como se llevó internamente la política. Y sí, es necesario que el Estado intervenga, no solamente que observe, sino que intervenga y que controle cuando hay abuso de poder. Cuando hay concentración de poder, eso significa que se está distorsionando el mercado de la economía, y cuando hay distorsión de ese mercado, pues el que paga los platos rotos finalmente es el ciudadano. El mercado financiero lo ha mostrado en esta crisis, cuando ha habido una caída económica brutal a nivel mundial y también nacional. El único sector que ha sido favorecido es el sector de los bancos, con cientos de millones de dólares de utilidades. Eso necesita forzosamente, ¿no?, regularse para que primero se reestructuren las deudas de los ciudadanos, pero también para que las nuevas personas que quieren acceder a créditos lo hagan en condiciones dignas, con tasas bajas de interés, ¿no?
Actualmente se debate en que el país debería traer la banca extranjera pública al país. ¿Usted considera que mejoraría en la economía la banca extranjera? Ya, se me fue el audio unos momentitos. El crédito, o sea, cuando hablamos de banca extranjera estamos hablando de créditos para el país. Y cuando hablamos de créditos, pensemos en algo simple, ¿no? Una casa o la mayoría de los ecuatorianos necesitamos en algún momento hacer un crédito, es decir, tenemos deudas. La deuda es inherente al funcionamiento de un país porque el objetivo del país es solucionar problemas sociales, ¿no es cierto? Es dar bienestar a su población. Un país no es una empresa que busca rentabilidad. Sin embargo, hay que tener criterios, ¿no? De cuáles son las mejores condiciones y con quiénes para acceder a esos créditos. Actualmente, las políticas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional se han revelado como ineficientes en la mayoría de casos, por no decir en todos los casos. Hay un estudio de la Universidad de Berlín y otras 7 universidades en las cuales se hizo un análisis de 130 países durante 20 años aplicando las políticas del FMI y el dato contundente es que en ninguno de los países se logró mejora, sobre todo en políticas de redistribución del ingreso y de justicia económica, sobre todo haciendo referencia a la pobreza. Al contrario, los países que eh, se blindaron de este tipo de políticas lograron mejorar sus condiciones económicas, sobre todo Malasia y Portugal. Entonces, el crédito es bienvenido siempre y cuando se lo haga en condiciones aceptables para el país. Andrés Arauz, por muchos un líder, por otros alguien que no está capacitado para ejercer un cargo en la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión sobre Andrés Arauz? Andrés Arauz, un joven economista, brillante académico, investigador y que ha tenido además la experiencia suficiente, 15 años en el sector público, en el Banco Central como ministro de Conocimiento, para asumir el cargo a la presidencia, ¿no? El encargo sobre todo a la presidencia, con responsabilidad, con creatividad, con la fuerza que tiene la juventud, pero también con esa experiencia y con ese conocimiento profundo. Considero que Andrés Arauz es el mejor de los candidatos de lejos para asumir la presidencia y que su gestión se revierta en el bienestar para la población. Necesitamos, insisto, respuestas a los temas económicos, pero a los temas económicos vistos desde la familia, desde el ciudadano de a pie, desde el pequeño productor, ¿no? Desde el obrero, desde el trabajador, no vistos desde la otra perspectiva de los bancos o de los grandes sectores o de las grandes empresas. Andrés Arauz es el justo equilibrio y estoy convencido que su gestión será beneficiosa para todos. Andrés Arauz ha presentado muchas propuestas que para muchos son erróneas. Una de ellas es el sacar oro de los celulares. Investigadores dicen que se necesita cientos millones de celulares diarios para poder extraer oro. ¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta del economista Ramos? En el mundo se fabrican 4.500 millones de celulares cada año y se renuevan cada 2 años, es decir, tenemos la mitad como basura electrónica. En el Ecuador, desde el 1993 entró la telefonía celular. Si hacemos un promedio, queremos, debemos decir, ¿no? Que solamente en el Ecuador ya se genera basura electrónica que está considerando los millones de unidades. Ni siquiera quiero imaginar cómo este problema a nivel global nos va a ahogar en términos de destrucción del ambiente, de la extracción de minerales, pero también de la gestión de lo que se hace con la basura electrónica. Entonces, es un tema técnico, es un debate profundo, necesita discutirse, por supuesto, y a la final se resume en una cuestión de reciclaje. Nosotros necesitamos más que nunca tener conciencia tanto en la producción como en el consumo.
El ciudadano responsable, por un lado, el productor responsable, por otro lado, pero siempre tomando en cuenta el bien común, que es nuestro planeta, nuestra única casa, nuestra única fuente de vida, y teniendo también en consideración las necesidades de las personas. Entonces, esa basura electrónica tiene que necesariamente procesarse de alguna manera, y por supuesto es un problema global al cual nosotros no podemos cerrar los ojos y debemos ir por lo menos discutiendo y debatiendo qué caminos desde ya debemos preparar, porque a nivel planetario pues la propuesta ya está presente, ¿no? El tema de la fabricación de teléfonos celulares incluye dentro de sus elementos casi una tabla periódica, y justo estaba leyendo un artículo, y esa tabla periódica no sale de la nada, no sale por arte de magia, incluso en algunos casos sale con explotación de trabajo infantil, y eso debemos saberlos por conciencia con nosotros mismos, con nuestros seres humanos, pero también con el planeta. Otra de las propuestas que llamó la atención de Andrés Arauz a la población fue entregar $1,000 en la primera semana. ¿Cómo sacaría el gobierno central tanto dinero en una semana? Bueno, $1,000 millones para eh, las familias del Ecuador. Suena mucho dinero en términos absolutos, por supuesto, pero si hacemos referencia a la economía del Ecuador, significa el 1%, tal vez un poco menos, ¿no?, del PIB del Ecuador en la actualidad, y eso está perfectamente financiado con una reserva que tienen los países que se llama la Reserva Monetaria Internacional. Esa reserva sirve para que los ciudadanos que quieren convertir su moneda nacional en dólares lo puedan hacer en cualquier banco, ¿no? Sí, entre otras cosas. Pero en nuestro caso, nosotros ya tenemos moneda en dólares. Entonces, la Reserva Monetaria Internacional debe servir más bien para salvar, en este caso, o solventar las necesidades de los ciudadanos. Hay más o menos 8.000 millones de dólares de Reserva Monetaria Internacional. De esos 8.000 millones se va a tomar la octava parte, 1.000 millones. Esos 8.000 millones que están en un banco en Suiza recibiendo un poco interés, ¿no es cierto? De pronto no significan demasiado en cuestión de interés, pero sí significan mucho si los traemos al Ecuador y los utilizamos en el Ecuador, porque ese dinero de los ecuatorianos va a seguir funcionando para los ecuatorianos, no se va a ir a otro lado. Además, es una visión de carácter social. ¿Por qué? Porque necesitamos de manera urgente dar la mano a nuestros ciudadanos, a las personas que a través de la crisis sanitaria han tenido que sufrir, padecer hasta muertes de seres queridos, ¿no es cierto? Deudas por tratamientos médicos, los despidos en los trabajos, deudas también para consumir lo mínimo en las casas, en los hogares. Necesitamos aliviar en algo. Y adicionalmente, esos $1,000 van a servir para gastarse internamente, ¿no? Los ricos sacan los dólares afuera y los consumen afuera, o en Miami, en donde sea. Pero la gente pobre, la gente que no tiene, los va a consumir internamente dentro del circuito interno de la economía, y eso va a dinamizar, va a hacer mover otros mercados. Se calcula que directamente se van a dinamizar 50.000 puestos de trabajo con este programa de los 1,000 de una. Así que está perfectamente financiado, no es una medida demagógica, es posible, es factible, y nos estaríamos ocupando de los dos lados de la economía, ¿no es cierto? No solamente pensar en productores que venden, sino también en consumidores que compran. Un consumidor que tiene poder de compra es una persona que puede hacer mover otros mercados. José Vallejo, ¿a cuál de todas sus propuestas les dará prioridad? Sobre todo al fortalecimiento de un sistema de economía social y solidaria. Yo estoy convencido que la respuesta colectiva viene desde ese lado, ¿no es cierto? Poniendo énfasis en los sectores económicos de nuestra provincia, ¿no? El sector agrícola, importantísimo, sector de comercio, sobre todo comercio informal, el sector de transportes también. Hay algunos requerimientos, algunas demandas de todos estos sectores que son generales, sobre todo en el tema de financiamientos, pero también hay demandas específicas, y para cada una vamos a
realizar una labor también específica en acompañamiento permanente con ellos. Y adicionalmente, pues, amparados en el Plan Nacional del Gobierno del presidente Arauz, pues queremos llegar también a los jóvenes. Yo como profesor universitario conozco de cerca cuál es la problemática, tanto de la estructura del sistema educativo de las universidades, cuanto también de la realidad de los estudiantes. También queremos llegar con propuestas específicas, primero colaborando para que el acceso al Internet sea un derecho, ¿no es cierto? Que eso es lo que necesitamos de urgencia. Se dice que la educación es gratuita, pero el Internet no, en las condiciones actuales. Necesitamos cambiar eso. Acceso a la tecnología, el fortalecimiento de las becas, así como yo pude realizar estudios en el exterior gracias a una beca, necesitamos que vuelvan las becas masivamente, porque eso finalmente es inversión. Estamos preparando capital humano para que ese capital humano se revierta en beneficio de la economía nacional. Esas serían unas ideas muy generales, pero claro, podemos ir conversando de a poco si es necesario. ¿Por qué cree que la ciudadanía debe de votar por usted? Por algunas razones, ¿no? Yo dije la primera hace un momento. Estamos cansados de las mismas figuras políticas, estamos cansados de la misma manera de ser política. En mi caso, soy un perfil nuevo en el contexto de la contienda electoral y las personas pueden comparar, invitamos a hacer una reflexión, ¿no es cierto?, a que comparen quiénes son los candidatos, quiénes han tenido ya trayectoria política, quiénes ya han sido funcionarios públicos, quiénes quieren reelegirse o quiénes quieren simplemente participar por segunda, tercera o cuarta vez, ¿no? En mi caso no estoy en ninguna de estas categorías, soy un perfil nuevo, fresco, si se le puede poner así, porque nosotros queremos justamente dar otro semblante a la manera de hacer política. Además tengo la preparación adecuada, no debería decirlo yo, pero es necesario conversar. Tengo preparación académica de alto nivel gracias a la política pública de Rafael Correa, tengo un doctorado en economía, y es precisamente lo que se necesita en este momento, ¿no? Resolver los problemas económicos desde el ámbito de las competencias, en este caso del asambleísta, pero por supuesto desde mis conocimientos y lo haré con mucho gusto, ¿no? Y finalmente que la línea política de nuestro partido, de la Revolución Ciudadana, la lista 1, la lista de Rafael Correa, es la única línea en la que la visión, ¿no es cierto?, de lo social prevalece sobre la visión del capital. La visión de la persona, del ciudadano, prevalece sobre esa visión de mercado, de compradores y vendedores. Y allí sí necesitamos estar claros, ¿no? Esa visión de justicia, de equidad, hará que vuelva esa política pública de inversiones, de infraestructuras, de escuelas, de universidades, de vialidad, ¿no es cierto?, de apoyo al agro, de créditos, de becas, de tecnología. Y por eso entonces invitamos a los ciudadanos a que se sumen a nuestra propuesta de la lista 1, la lista de Rafael Correa, la lista de la Revolución Ciudadana. Actualmente la ciudad de Tulcán está en semáforo en rojo. Se han adoptado medidas drásticas para la población, restaurantes cerrados y que solo atienden a domicilio, pero su economía lamentablemente ha bajado. Han habido despidos en estos últimos días. ¿Cómo califica la gestión del alcalde y del COE cantonal en la pandemia? Bueno, son medidas difíciles que no simplemente están presentes en nuestra ciudad, ¿no? Hay muchos lugares, posiblemente a nivel de países hermanos. Hoy mismo yo estaba verificando que en Francia, país en el que yo viví gracias a los estudios que realicé por la beca, están analizando el regreso a un confinamiento. Entonces, claro, son medidas difíciles, son medidas duras, pero pensemos en que son temporales y pensemos sobre todo que necesitan el apoyo del gobierno central. Nosotros hemos sufrido un abandono total. Cuando más necesitamos, se despidieron a los médicos. Cuando más necesitamos apoyo en el sistema de salud, se abandonaron los hospitales, se rifaron los hospitales, ¿no? Secuestraron los hospitales, hicieron negocio de la desgracia ajena cuando más necesitamos, ¿no? Hicieron negocios de las fundas de cadáveres. Eso no tenemos que olvidar. Así que estas medidas
a nivel local posiblemente son necesarias, ¿no? Son necesarias en algún momento, esperamos que sean temporales. El semáforo rojo en pocos días, entiendo, va a terminar, pero de a poco, claro, necesitamos ir recuperando la actividad de la economía, pero esa actividad se recupera con apoyo, ¿no? Apoyo decidido del gobierno central y apoyo también de las autoridades locales. Con el gobierno de Andrés Arauz, pues que a pocos días, ventajosamente, ya nos quedan pocos días nada más de sufrimiento, vamos a iniciar ese apoyo masivo y una de esas muestras pues es justamente lo que tú hacías referencia, Esteban, el plan o el programa de los $1,000, ¿no? ¿Cómo califica la gestión de Lenín Moreno? En la pandemia hemos visto crisis en los hospitales, el Bucaramato ha vuelto de una manera terrible. ¿Cómo califica el Sí, manejo de Lenín Moreno? sí, sí, creo que justamente estaba haciendo referencia a ello, ¿no? Es deplorable, deplorable, no puede ser de otra manera. Es incomprensible a qué punto, ¿no? La insensibilidad humana puede llegar respecto a la tragedia que nosotros estamos pasando a nivel nacional, ¿no? Y a nivel mundial, por supuesto, pero en otros países hay política pública que ha acompañado a sus habitantes y que ha evitado que esa tragedia sea mayor. Nosotros estamos lamentablemente como uno de los peores países que ha manejado la crisis sanitaria y eso pues lo hemos pagado lamentablemente con la salud y con la vida de nuestros ecuatorianos. Todos ya conocemos en la actualidad, directo e indirectamente, seres cercanos, ¿no? Personas cercanas que han fallecido producto de el COVID. Y eso no es solamente una tendencia global, es más bien el mal manejo interno. Mucho se debe eh, a cómo se ha manejado la salud en, en este periodo de crisis, ¿no? Haciendo solamente un recuento, después el despido de los médicos, por un lado, ¿no es cierto? El, eh, el negociado que se ha hecho con los hospitales, el negociado que se ha hecho con las fundas de los cadáveres, solamente por nombrar algunos, pero en definitiva, una diferencia en las estadísticas en el número de fallecidos de los últimos años, pues muestra ampliamente que eso se debe primero a la presencia del virus, pero que esa presencia del virus no ha tenido el manejo adecuado en nuestro país. El 2020 fue un año muy duro. La pandemia nos ha arrebatado seres queridos. Para finalizar, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía? Efectivamente, Esteban, el 2020 fue muy duro para todos. Parece una pesadilla que la vivimos al mismo tiempo y en todos los lugares. Pero yo invito a los ciudadanos a mantener, después de todo, ¿no? A pesar de todo, a mantener la esperanza, a mantener el optimismo, porque de alguna manera las respuestas políticas serán contundentes, ¿no es cierto?, el 7 de febrero apoyando a un gobierno que sí quiere trabajar por los ciudadanos, que sí quiere trabajar por la gente, por la justicia, por la equidad, por la salud sobre todo. Recordemos que el tema de salud tiene que ver con el potencial de desarrollo de los países y eso lo dijo el propio Banco Mundial. Dos pilares claves, salud y educación, y es justamente en esos dos pilares que nosotros queremos anclar nuestro trabajo. E invitamos a los ciudadanos a que se sumen a nuestra propuesta, a que conozcan de nuestra propuesta y que en los próximos días estén pendientes porque Andrés Arauz va a visitarnos, ¿no? Va a visitar Tulcán y va a visitar algunos cantones de la provincia del Carchi, específicamente el 28 de enero. Les invitamos nuevamente a que nos conozcan y que el 7 de febrero su apoyo contundente pues va a revertir esta realidad dolorosa que hemos pasado en el 2020. Un abrazo a todos y a todas. Le agradezco por su espacio y como siempre reiteramos, esta campaña es antiamarillista, como lo hemos dicho en todos los capítulos, y el fin de esta sección de entrevistas es dar a conocer las propuestas del candidato sin favoritismo. Muchas gracias.